El ambiente en Cannes estaba lleno de glamour, luces y expectación, pero nadie imaginaba que esa noche se convertiría en una de las más comentadas del año. Cenk Torun, el reconocido actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, sorprendió a todos durante una entrevista en vivo. En medio de la alfombra roja, con la mirada serena pero emocionada, el actor tomó el micrófono y anunció algo que dejó a todos sin aliento. Los periodistas, los fans y las cámaras se quedaron inmóviles, esperando confirmar si lo que escuchaban era realmente cierto. El rostro de Cenk reflejaba una mezcla de felicidad y vulnerabilidad, contó. Con una voz temblorosa pero firme, Cenk Torun declaró que había decidido dar el paso más importante de su vida. Las palabras, "me caso", resonaron con fuerza, y el eco de esa frase recorrió todo el festival. En cuestión de minutos, los flashes iluminaron su rostro, mientras las redes sociales explotaban con el nombre del actor. Nadie podía creerlo, y mucho menos cuando mencionó a la persona que había conquistado su corazón, Mahasin Meravet. La revelación fue tan repentina como intensa, un momento televisivo que quedará en la memoria de todos los asistentes. Mahasin Meravet, conocida por su elegancia y talento, no estaba presente en ese instante, pero su nombre bastó para llenar el aire de emoción. Cenk habló de ella con ternura, describiéndola como la calma en medio del caos. Las palabras del actor conmovieron a los presentes, que respondieron con un aplauso espontáneo. Algunos medios comenzaron a transmitir en vivo el momento, y el video se volvió viral en cuestión de segundos. La noticia se extendió desde la Riviera Francesa hasta Estambul, transformándose en tendencia mundial. La entrevista, originalmente pensada para hablar de su nuevo proyecto cinematográfico, se convirtió en un acontecimiento histórico. Los reporteros intentaban obtener más detalles, pero Cenk sonreía en silencio, como si quisiera guardar para sí parte de esa magia. Las cámaras captaron la emoción en su mirada, el leve brillo en sus ojos que delataba la sinceridad de sus palabras. La espontaneidad del momento lo hizo aún más poderoso, y los espectadores sintieron que presenciaban algo genuino. A medida que el video circulaba, las reacciones no se hicieron esperar. En Turquía, sus fanáticos salieron a las calles con carteles de apoyo y felicitaciones. En Marruecos, país natal de Mahasin Meravet, la noticia fue recibida con orgullo y entusiasmo. Los comentarios en redes se multiplicaban. ¡Qué pareja tan perfecta! Esto es amor verdadero. Cenk y Mahasin son el cuento de hadas del año. Nadie podía ignorar lo que estaba ocurriendo. Horas después del anuncio, los portales internacionales retomaron la historia con titulares de impacto. Revistas de moda, cine y entretenimiento dedicaron sus portadas a la pareja. Se publicaron imágenes inéditas de los dos durante festivales anteriores, y los fanáticos comenzaron a recordar momentos en los que su conexión ya era evidente. Los analistas del espectáculo coincidieron en que el gesto de Cenk era una muestra de madurez y autenticidad. Lo que más llamó la atención fue la serenidad con la que Cenk habló del futuro. Dijo que el amor verdadero no necesita estrategias ni apariencias, solo verdad y compromiso. Estas palabras, dichas en medio del glamour de Cannes, sonaron como una declaración universal. Las redes se llenaron de frases inspiradas en su discurso, y muchos usuarios comenzaron a compartir fragmentos del video con mensajes de esperanza y emoción. Fue un fenómeno mediático sin precedentes. Mientras tanto, Mahasin rompió el silencio con una publicación en su cuenta oficial. Subió una foto en blanco y negro de su mano sosteniendo la de Cenk, acompañada de un corazón dorado. Esa simple imagen acumuló millones de me gusta en cuestión de horas. Los comentarios eran una mezcla de sorpresa y alegría. Lo confirmaron, escribió un seguidor emocionado. Era la validación que todos esperaban. En Cannes, el equipo de producción que acompañaba a Cenk no podía ocultar su sorpresa. Nadie sabía que planeaba hacer ese anuncio, ni siquiera sus más cercanos colaboradores. Sin embargo, quienes lo conocen aseguran que él llevaba semanas buscando el momento perfecto para hacerlo.
¿Y qué mejor lugar que el festival más glamuroso del planeta? Fue una jugada arriesgada, pero absolutamente inolvidable. El presentador de la gala, todavía atónito, le preguntó si ya había fecha para la boda. Zeng sonrió y respondió: cuando los corazones están listos, el calendario no importa. Esa frase, simple pero profunda, fue repetida en todos los medios al día siguiente. Se convirtió en el titular más compartido del momento, y los programas de televisión la usaron como símbolo del romanticismo contemporáneo. En las horas siguientes, miles de videos de reacción inundaron YouTube, TikTok e Instagram. Los fans editaron clips con la música de fondo de las películas más románticas. Otros hicieron montajes recordando los mejores momentos de la pareja en eventos públicos. Era evidente que el público no solo admiraba su talento, sino también la sinceridad de su vínculo. La industria del entretenimiento reaccionó con respeto y emoción. Directores, actores y celebridades de todo el mundo enviaron mensajes de felicitación. Algunos incluso recordaron sus propias historias de amor, inspirados por el coraje de Zeng. El anuncio sirvió como recordatorio de que, incluso en el brillo de la fama, el amor puede ser el protagonista absoluto. Esa noche, mientras las luces del festival se apagaban lentamente, Zeng se retiró del lugar con una sonrisa tranquila. No había necesidad de más palabras ni de entrevistas adicionales. Lo había dicho todo, con la verdad más pura. Y así, el silencio posterior se sintió tan poderoso como su declaración. Era el cierre perfecto para una jornada histórica. Los medios continuaron analizando cada detalle del gesto. Desde el tono de su voz hasta el color del traje que eligió, todo fue objeto de debate. Sin embargo, más allá del espectáculo, lo que quedó claro fue la autenticidad de su emoción. No era un truco publicitario, ni una estrategia de prensa, era un acto de amor en su forma más sincera. Al día siguiente, Cannes amaneció distinto. Los periódicos locales hablaron del momento Zeng Torun, como si se tratara de un suceso cultural. Los cafés estaban llenos de conversaciones sobre el tema, y las radios repetían fragmentos del anuncio, con el glamour del cine se mezcló con la pureza del sentimiento humano. Era la unión perfecta entre arte y corazón. En Estambul, los seguidores de Zeng organizaron un evento espontáneo en su honor. Colocaron una pantalla gigante en una plaza central para reproducir el video del anuncio. Las imágenes mostraban a personas aplaudiendo, sonriendo y llorando de emoción. Fue una celebración colectiva, una prueba del poder que puede tener una simple declaración sincera. Mahasin, desde París, agradeció públicamente el cariño recibido. El amor siempre encuentra su camino, escribió en su publicación más reciente. Sus palabras confirmaron lo que todos intuían: la historia apenas comenzaba. La prensa internacional no tardó en bautizarlos como la pareja del año. Era el reconocimiento a una conexión que trascendía fronteras. Durante los días siguientes, ambos mantuvieron un perfil bajo. No ofrecieron más entrevistas ni declaraciones. Los fanáticos, sin embargo, continuaron compartiendo mensajes de apoyo. En cada publicación, el sentimiento era el mismo: admiración y alegría por una historia real en un mundo lleno de apariencias. Zeng y Mahasin se convirtieron en símbolo de esperanza. El impacto mediático fue tan grande que varias marcas comenzaron a acercarse a la pareja para colaborar en campañas conjuntas. Pero según fuentes cercanas, Zeng rechazó varias ofertas para mantener la pureza del momento. No quería convertir su amor en un producto. Esa decisión fue muy respetada por el público y reforzó aún más su imagen de integridad. Expertos en comunicación afirmaron que el anuncio marcó un antes y un después en la forma de conectar con el público. En un mundo saturado de superficialidad, un gesto genuino puede generar un efecto masivo. Zeng Torun demostró que la autenticidad sigue siendo la clave del éxito. Y que el amor, cuando se dice con el corazón, puede conmover al planeta entero. Mientras los días pasaban,
la noticia seguía viva en los medios. No era una historia efímera, sino un acontecimiento con alma. Los comentarios seguían llenando las redes, con frases como, gracias por recordarnos que el amor existe, o, esto sí, que es una historia verdadera, o. El eco de Cannes seguía resonando en cada rincón del mundo. Cada vez que se reproduce el video del anuncio, el público vuelve a emocionarse. La sinceridad de su mirada, la serenidad de su voz, la calidez del momento. Todo se siente real, cercano, humano. En una era digital, donde la mayoría de las emociones parecen fabricadas, la de Zeng y Mahasin brilla como una joya auténtica. La pareja no solo conquistó al público, sino que también inspiró a muchos jóvenes artistas. Varios mencionaron en entrevistas que lo ocurrido les recordó por qué eligieron el arte. Zeng y Mahasin se convirtieron, sin proponérselo, en referentes de sensibilidad y coherencia emocional. Hoy, el mundo sigue hablando de ellos. No por escándalos, sino por amor. Un amor que nació en silencio, creció con respeto y se reveló bajo las luces de Cannes. Un amor que, sin importar la fama o la distancia, logró unir a millones de corazones en un solo sentimiento. Y así, la historia de Zeng Torun y Mahasin Meravet quedará grabada como una de las más bellas de nuestro tiempo.